Vamos a hablar de Colombia y es que una ola de violencia golpea el norte de Santander. En Colombia, profesores y cientos de familias huyen de los intensos combates entre las disidencias y el ELN. Una ola de violencia sigue azotando a los habitantes del Catatumbo. Imágenes como esta de más de 50 profesores huyendo de los intensos combates entre las disidencias y el ELN se hacen más frecuentes. Profesores que huyen porque quedaron en medio del fuego cruzado por combates entre estos dos grupos armados ilegales. El ejército evacuó a 2 civiles y 2 firmantes de paz heridos. Camilo González Pozo, jefe de la delegación del gobierno ante las disidencias, ya habla de una ofensiva coordinada por parte de estos grupos armados ilegales. La gravísima situación en el Catatumbo lo que muestra es una ofensiva coordinada del ELN en 7 municipios. De manera casi simultánea, en el día de hoy han atacado objetivos de población civil, de gente inerme, afectando a personas, desplazando a más de 70 de familias que han sido amenazadas. El asesinato de 5 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, que además está produciendo el desplazamiento de ese espacio territorial de reincorporación. Por su parte, la Agencia para la Reincorporación y Normalización confirmó que son 4 los firmantes de paz asesinados durante estos combates. Se trata de Pedro Rodríguez Mejía, Albeiro Díaz Franco, John Freddy Carrascal y Giancarlos Carvajalino. En este mensaje de X, el jefe de la misión de verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, condenó la violencia en el Catatumbo y la muerte de los firmantes de paz. La Fundación Paz y Reconciliación dice que hasta noviembre del año 2024 se presentaron 19 acciones armadas que dejaron 11 uniformados muertos. Además, hubo 1.443 amenazas contra defensores de derechos humanos y 13 secuestros. Así es, aquí quienes se están enfrentando son los disidentes de las FARC, estos del Estado Mayor Central y en este caso los disidentes del ELN. Ellos están, enfrentando en esta zona que está en el norte de Colombia, en el norte de Santander para ser precisos, es que, se están peleando por terrenos. Por terrenos para que se puedan llevar las rutas de la droga que van hacia o desde Venezuela hacia la parte del Pacífico. Entonces esto está dejando a muchas familias, cientos de familias están saliendo de sus hogares justamente por la amenaza, porque de todos los días tienen enfrentamientos y es más, se hacen más severos cuando llegan los militares y también se enfrentan así de manera directa, casi cuerpo a cuerpo, y allí es cuando están muriendo. Lo llamativo es que están también muriendo personas que son firmantes del acuerdo de paz. ¿Qué son esos firmantes del acuerdo de paz? Son justamente personas que han, salido, han dejado las disidencias y han tratado de acoplarse a una vida normal. Bueno, en este caso no les están dejando, los están matando y eso es lo que está condenando en este caso el gobierno colombiano. Un gobierno al cual le está siendo muy difícil enfrentar el tema de las disidencias de la FARC porque ya se habían sentado a conversar, sin embargo, los disidentes no están cumpliendo. Claro, han paralizado, ¿no? Así es. Ese proceso de negociación, de conversaciones. Y hay un tuit de Gustavo Petro que deberíamos ver. Así es, vamos a leerlo lo que dice Gustavo Petro. Dice, lo que ha cometido el ELN en Catatumbo, justamente de la zona de la que estamos hablando, son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz. Es lo que dice el presidente Gustavo Petro, quien también había mantenido una especie de pragmatismo siempre favorable a los procesos de diálogo con los disidentes de las FARC. Ellos están llevando, unas conversaciones en donde incluso el ELN y el Estado Mayor Central son los principales que no están llevando a cabo este tipo de acuerdos. Ya lo habíamos visto incluso con el padre de Luis Díaz, el jugador de fútbol, quienes habían sido también, él había sido secuestrado por estos grupos disidentes. Como te digo, una de las principales razones es justamente el tema del abastecimiento del narcotráfico y esta cercanía que tienen ellos con Venezuela. Venezuela está también como garante de este acuerdo entre los disidentes y el Estado. Sin embargo, Venezuela también ahora está en unas situaciones diplomáticas nada favorables con Colombia. En este caso, Mariteri. Claro, incluso las Naciones Unidas han pedido, parar obviamente a estos grupos disidentes, al ELN, parar esta violencia, pero también
le piden al gobierno proteger a la población civil, que Así está es. en medio de este fuego y de esta violencia y no tiene cómo defenderse, ¿no? Así es, son cientos de familias. El mismo gobierno estaba hablando de 7 municipios que solamente están en la parte del norte de Santander. Imagínate en la parte del Chocó, muy cerca incluso también a Bogotá. O sea, ya digamos la situación de las disidencias de la FARC, el avance del terrorismo cada vez se hace más grandes. Ya hay varios militares que han perdido la vida. Extendido, ¿no? Antes Así era, es. digamos, restringido a estas comunidades y sin embargo ya está extendiéndose. Y qué pena, porque Colombia había entrado en un proceso de paz interesante y que esté pasando esto, ¿no? Y se ha hecho muy severo también, porque también lo que hemos visto es que las mismas organizaciones criminales, en este caso los disidentes, los terroristas, como muchos lo llaman, han cometido actos donde han llevado pues toneladas de dinamita y lo han explotado en casas militares, imagínate. Entonces esto está poniéndole un termómetro, está midiéndole el pulso a la autoridad de Gustavo Petro sobre este caso, ¿no? Porque, o sea, entendamos que Gustavo Petro había sido parte del M-19, esta Claro. organización también guerrillera que en su momento enfrentó al Estado colombiano y ahora lo tenemos como presidente. Entonces, lo que pensaban era que podía haber mayor o mejor desplazamiento, acercamiento, ¿no? Mejores acuerdos. En este caso, sin embargo, no lo está habiendo. Hay otras voces que ya están pidiendo que nuevamente se sienten a dialogar. Sin embargo, vamos a ver hasta qué punto el diálogo va a tratar de llevar el gobierno de Gustavo Petro.